Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, quiero contarles que ya a partir de septiembre comenzaremos de forma escalonada a recuperar las actividades presenciales en la iglesia. Aquellas actividades de grupos pequeños, como son las células, citas de edificación, espacios de reuniones para consejería, ya estaremos habilitándolo a partir de la primera semana de septiembre y progresivamente iremos haciendo todo lo que se necesita para nuestras reuniones de fin de semana. De tal forma que próximamente ya estaremos no solamente edificándonos en la doctrina, teniendo tiempos de oración, sino también, como la Biblia lo recomienda, teniendo tiempos de comunión y compañerismo. Así que prepárense, próximamente estaremos ya presencialmente aquí desde nuestra iglesia. Por ahora, bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí, por siempre estar apoyando el ministerio, apoyando el discipulado, apoyando las capacitaciones, en el caso del Ministerio de Alabanza, apoyando nuestros tiempos de intercesión. Igualmente al Ministerio de Oración, con sus actividades que nos han ayudado a mantener este vínculo tan importante como es la oración siempre vigente. Por eso les estamos recordando que todos los días, de lunes a sábado, estamos reuniéndonos desde las 6 de la mañana hasta las 7, una hora de intercesión todos los días de lunes a sábado. Les estamos invitando, si nos acompañan, pues síganos acompañando. Aún esto virtualmente lo podremos sostener ya estando también en la presencialidad, porque es un tiempo que ha enriquecido y nos ha permitido ver también respuestas de Dios. A eso le sumamos del Ministerio de Oración Permanente, nuestros tiempos de ayuno de los días martes, nuestra oración al mediodía, 12 del día, nuestro tiempo igual en la tarde a las 6 de la tarde. Son tiempos para fortalecimiento de nuestra fe a través de la oración. Los profesionales el día jueves también los estamos invitando todos los jueves a las 7 de la noche para que ellos sigan en su proceso de estar juntos y proyectándose a lo que Dios tiene para ellos, al plan de Dios perfecto en sus vidas. Igualmente los sábados a las 3 de la tarde tenemos la actividad de niños, ellos ya han terminado su actividad, y a las 5 de la tarde los sábados tenemos la actividad de los adultos y los jóvenes. Igualmente el día domingo a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos. Y durante la semana todos nuestros espacios de edificación, de crecimiento, que son tan importantes, no dejen de asistir a sus células, no dejen de tener sus citas de edificación. Y los que estén interesados, avísennos para involucrarles en grupos pequeños de crecimiento durante la semana. Muy bien, vamos a seguir hablando de un tema que es demasiado importante. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y eso implica que de alguna manera todos y cada uno de nosotros debemos ir desarrollando la fe. Tenemos un punto de inicio, un punto de partida, nuestra confianza en el Señor, que en la medida en que lo conocemos mejor, conocemos su palabra, vemos cómo Él obra a través de las circunstancias, nos permite ir creciendo. La Biblia habla de precisamente un crecimiento constante hasta la perfecta madurez que es en Cristo Jesús. Y esto implica la fe, el justo por la fe vive. Cada paso que damos en la vida lo hacemos por fe. No tenemos nada seguro excepto que Dios siempre estará con nosotros y sus promesas sobre nuestras vidas son sí y son amén. Yo les voy a invitar en esta tarde a que ustedes miren en su Biblia, la tienen allí en los dispositivos, un pasaje que es Mateo 15 del 21 al 28. Vamos a estar en ese pasaje, Mateo 15 del 21 al 28. Pero igualmente paralelo a este pasaje que habla sobre la mujer de Sirofenicia y su fe, está en Marcos 7 del 24 al 30. Así que en algunos momentos haremos mención de lo que Mateo, es el pasaje base, en el capítulo 15 nos habla, pero complementaremos con algo que Marcos, cuando escribió acerca de esta historia que sucedió con la mujer sirofenicia, también nos puede permitir tener un mejor panorama de lo que estaba sucediendo. Muy bien, si usted ya está en Mateo capítulo 15, comencemos en el versículo número 21. Saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y es interesante, lo que nos hablan los versículos anteriores es que Jesús se encontraba en la región de Galilea.
Ustedes saben que eso es al norte de la tierra de Israel de esa época. Obviamente esa región era la región plataforma para el ministerio de Jesús. Allí reclutó a sus discípulos, allí sucedieron muchos de los grandes milagros, allí estuvo esa escuela permanente de formación para aquellos que eran los seguidores y específicamente para aquellos que se convertirían en el tiempo en los apóstoles, en aquellos que iniciarían luego de la partida de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo el ministerio de la propagación, de la proclamación de la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces Jesús se encuentra en Galilea. Y lo que leemos es que hubo una controversia allí con los fariseos y los escribas. Bueno, en todas partes donde Jesús iba, siempre levantaban o la admiración o de alguna manera la crítica y la controversia. Las autoridades judías de su momento, fariseos, escribas, saduceos, todos aquellos que componían el Sanedrín, todos aquellos que tenían que ver con esa fe de judaísmo que desarrollaba Israel hasta esa época, pues obviamente se veían confrontados con su realidad, con su modo de vivir en esas enseñanzas sencillas, humildes que Jesús tenía. Entonces eso generaba obviamente siempre controversia. Y esas controversias, pues Jesús a veces las definía de una manera muy específica, dando respuesta a sus preguntas, confrontándoles a ellos con sus creencias, pero también había casos, como también el libro de Proverbios nos recomienda, que es mejor apartarse de los necios para no convertirse en uno de ellos. Así que Jesús, en esta controversia que se presentó en la región de Galilea, prefirió irse un poco más al norte. Digamos lo que está saliendo un poco de las fronteras de la tierra que se conocía como la tierra de Israel. El último sector de Israel era Galilea, luego vendría la región de Fenicia, eso corresponde a Siria. Así que en esa región de Fenicia estaban estas dos ciudades, la región de Tiro y de Sidón. Así que encontramos a Jesús saliendo de la frontera de Israel y bueno, la pregunta que uno se hace es por qué recorrió esos 50 kilómetros que hay de Cafarnaún hacia Tiro y hacia Sidón, que hoy día correspondería en nuestra geografía actual al Líbano. ¿Por qué Jesús se fue hacia ese sector en ese tiempo específico, cuando hubo esa controversia? Bueno, primero por lo mismo de la oposición. Recuerden que parte de los consejos de Proverbios es evitar las discusiones necias, evitar aquellas situaciones que lo único que hacen es generar amarguras y resentimientos. Jesús confrontaba, Jesús daba respuestas, pero no se enroscaba en peleas, en discusiones que, como luego Pablo dice, no conducen a nada. Así que Jesús más bien prefirió apartarse hacia el norte con sus discípulos para continuar el proceso de formación en sus vidas. Recuerden que Jesús ministraba todas las necesidades de todo aquel que se acercaba con ellas a él. Jesús no dejó a ninguna persona que tenía necesidad y que se aproximó a él sin respuesta, pero estaba enfocado en formar, en desarrollar a los líderes que luego de su partida se quedarían. En este caso los conocemos como los discípulos y luego en el llamado que Dios les hace en el capítulo 1 del libro de los Hechos ya se convierten en apóstoles, personas que son enviadas a cumplir una misión. Muy bien, entonces está con ellos, evitando esa oposición, está en un tiempo de formación, de descanso, obviamente sin la influencia de esa tierra de Israel que tanto le conocían, y seguramente él pensó que ya en una tierra que no corresponde a Israel, en este caso Siria, pues obviamente no iba a tener tanta afluencia de personas buscando de él respuesta, así que tendría tiempo para concentrarse específicamente en sus discípulos. Ahora también la confrontación que había tenido pues le llevaba a pensar que no era el tiempo final. Jesús tenía que descender a Jerusalén. Y cuando llegó el momento, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No estaba sacándole el cuerpo a la situación difícil que en Jerusalén tendría que enfrentar para entregar su vida. Lo que estaba haciendo es evitando que se generara una confrontación que de pronto diese a luz acontecimientos antes de tiempo. Todavía había necesidad de seguir inculcando en sus discípulos principios y verdades fundamentales para cuando ellos estuvieran solos. Muy bien, también por allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, ustedes recordarán la historia de la mujer samaritana, que normalmente los judíos no pasaban cuando iban hacia Galilea partiendo de Judea por la región de Samaria, pero allí encontramos en el capítulo 4 una expresión que podemos también aplicarla aquí, y es que era necesario pasar por Samaria.
No era el tránsito normal, no era lo que habitualmente se hacía, pero en ese caso, por la mujer samaritana y el pueblo de Sicar, Juan capítulo 4, era necesario que Jesús pasase por allí. Esa mujer estaba lista, ese pueblo estaba listo para ser confrontado con el evangelio de salvación. Y ustedes saben que allí se generó un avivamiento en medio de esa comunidad. Igual podíamos pensar, todo movimiento que hacía el Señor Jesús era necesario. A veces no alcanzamos a entender el propósito final, cuál es la razón última, pero siempre vamos a pensar que Jesús no se movió sin ninguna razón específica. En el ayuno de esta semana estuvimos hablando de la importancia de las razones en la vida, porque uno no puede actuar por impulsos o emociones, uno tiene que actuar por propósito y esas son las razones que establecen el día a día y el paso a paso. Muy bien, está Jesús en esa región entonces. Otro de los antecedentes que se habían presentado es que Jesús en los versículos del capítulo 15 de Mateo y en el capítulo de Marcos 7 había estado hablando antes acerca de los alimentos, de la limpieza de los alimentos. Ustedes saben que entre judíos y gentiles había una gran diferencia con respecto a la dieta, qué alimentos se comían y qué alimentos no se debían comer. Y esto pues también obviamente ya en una región como es la región de Fenicia, dentro de esa gran zona de Siria, pues iba a generar de alguna manera un antecedente que es demasiado importante que lo tengamos en cuenta. Ya lo vamos a mencionar. Los gentiles y los judíos tenían serias diferencias. Obviamente el pueblo judío se limitaba a lo que la ley le enseñaba y todo aquello que la ley establecía ellos lo cumplían. Hasta ese momento, entonces, con respecto a alimentos, se diferenciaban de los gentiles, con respecto a costumbres, se diferenciaban, con respecto a rituales, se diferenciaban. Ahora están unos judíos en un territorio que no es judío. Unos judíos como son Jesús y sus discípulos en una región que llamaríamos, conforme está en el Nuevo Testamento, una región de gentiles, una región de no judíos o no creyentes en un momento determinado. Pero esto, como les decía, tenía razón y propósito. Así también como cuando Pedro fue llamado en la ciudad de Jope para que fuera a Cesarea. Ustedes recuerdan que en Cesarea había un centurión romano llamado Cornelio, que él oraba a Dios, que hacía limosnas, que era un hombre que buscaba al Señor, era piadoso en su corazón, y Dios movió a Pedro para que fuese hasta Cesarea, una ciudad cercana, Jope, a Cesarea, y que allí le hablase a Cornelio. Ustedes recordarán esa historia, Hechos capítulo 10, que es demasiado importante porque sin ser que ya a partir de ese momento se extendía el evangelio hacia los gentiles, por lo menos nos da un punto de partida. Pero recuerden que cuando Pedro estaba en el tiempo de oración previo a ese llamado que Dios le hace para que vaya donde Cornelio, una de las cosas que estaba viendo, la visión que él estaba teniendo, era la de los alimentos impuros. De mata, come y de alguna manera para Pedro eso iba en contra de lo que la ley le había enseñado siempre. Y entonces es cuando Dios le dice que no llame impuro a lo que él ha santificado. Más o menos en ese contexto podemos pensar cuando Jesús se desplaza hacia esa región de Tiro y de Sidón. Allí están los gentiles, de alguna manera impuros, podríamos considerarlo en el contexto del pueblo judío, y bueno, no nos acerquemos a ellos porque son impuros, sus costumbres, su cultura, es una cultura que no se encaja en lo que la ley enseña. Entonces ahí va a haber también, y lo vamos a desarrollar, un elemento importante con respecto a alcanzar a aquellos que no eran judíos. Hace 8 días estábamos hablando de la fe del centurión. ¿Recuerdan? Un centurión romano y que tenía un siervo enfermo. Y de alguna manera todos esperaban que Jesús actuara para el pueblo de Israel. Pero allí encontramos a un hombre romano que tenía una necesidad y también tenía fe en Jesús. Y fue a él y le suplicó que le ayudara con su siervo y fue sanado. Aquí vamos a encontrar algo similar. Muy bien. No estamos hablando de que Jesús se escondió. Miren, en Marcos capítulo 7, versículo 24, es el pasaje paralelo, estamos entre Mateo 15 y Marcos 7. En Marcos 7, 24, el evangelista allí dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Allí ya cuando llegaron a Tiro, a Sidón, entró a una casa y trató de pasar lo más desapercibido posible. E insisto porque todo lo que está escrito en la Biblia es importante.
Aquí tenemos que resaltar que no es que se esté escondiendo de los fariseos o de los escribas con los cuales había tenido esa confrontación en la región de Galilea. No está huyendo. Lo que está haciendo es que su enfoque va a estar centrado en sus discípulos. Por eso se aleja un poco para poder en ellos trabajar de tal manera que sus convicciones fueran afirmadas. ¿Y qué hizo? Pues obviamente entró a un lugar para pasar desapercibido, que nadie supiera que estaba por allí. Estamos en una región que no es judía, así que difícilmente podían reconocer a Jesús. No era lo mismo estar en Israel que estar en una región que no correspondía a la geografía de Israel. Así que él se ocultó, no de los necesitados. Se ocultó de aquellos que les gusta confrontar y discutir y siempre tener un pero y siempre tener una razón diferente y no estar dispuestos a escuchar, a ser confrontados y a cambiar. Cada vez que una persona estuvo interesada en confrontar su fe, como en el caso de Nicodemo, como este caso de hace 8 días del centurión, Jesús atendió. Pero aquellos que eran necios, que lo único que querían generar era controversia, pues era mejor evitarlos. En ese caso Jesús está allí y de alguna forma podríamos decir que pudo pasar unos días de descanso, de formación específica con sus discípulos sin ningún problema porque nadie le conocía. Pero esta estrategia de Jesús no fue muy útil en ese momento, porque aún hasta allá había llegado su fama. La Biblia en otras porciones del Evangelio nos dice que la fama de Jesús se había extendido y que aún más allá de las fronteras de Israel se conocía de Jesús. Ustedes bien saben que Jerusalén, por ser centro de adoración, traía mucha gente, también por ser cruce de caminos, mucha gente pasaba desde el punto de vista comercial, así que de alguna manera sí se había escuchado hablar de Jesús, solo que la influencia del ministerio de Jesús estaba limitado a Israel, pero cuando estábamos en la región de Tiro y de Sidón, la región de Fenicia, dentro de esa gran zona de Siria, allí también la fama de Jesús había llegado. Por eso volvamos a Mateo 15, versículo 22. En Mateo 15, 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Aquí se describe a una mujer cananea. Si usted busca el pasaje paralelo en Mateo 7, el versículo 26 dice que era griega y sirofenicia de nación. Para aclarar un poco el concepto, todos los habitantes de esa región en el pasado se conocieron como los cananeos, la región de Canaán. Entonces eran los cananeos, todos los que habitaban en esa región, incluyendo ese norte, que hoy día llamaríamos Libia, Siria, todo ese norte, hasta el sur, límite con Egipto, toda esa zona era la zona de Canaán. Entonces los habitantes que allí habían estado, las culturas que allá se habían levantado eran cananeas. Pero además de eso, ya con el pasar de los años y constituir diferentes zonas específicas, esta mujer era de la región de Tiro y de Sidón que correspondía a Fenicia. Pero dice que era una mujer griega. Más bien, el contexto lo que nos muestra es que siendo una mujer de esa región de Ciro, de Ciro y de Fenicia, era una mujer que hablaba el griego. Era una mujer que obviamente en esa época el griego se había vuelto uno de los lenguajes, de los idiomas más conocidos porque era el idioma de la cultura que había permeado todos los demás. Estamos hablando de la época del Imperio Romano, pero la cultura griega, el idioma griego se había extendido en todas partes. Así que esta mujer hablaba en griego. Y también encontramos en los evangelios que en alguna oportunidad vinieron algunos de los griegos y hablaron con algunos de los discípulos que sabían, que conocían del idioma griego para que intercedieran delante de Jesús. Ese es un pasaje que también está en los evangelios. Sería bueno después en otra oportunidad estudiarlo. Pero lo que quiero decir es que esta mujer correspondía en la zona geográfica de Canaán antiguo, estaba ubicada en la zona de Fenicia que correspondía a Siria y que era una mujer que tenía una influencia griega. ¿Por qué hago todo este desarrollo de describir un poco a la mujer? Porque lo único que sabemos de ella es eso. No conocemos su nombre. Lo único que sabemos es que habitaba en una región y tenía una necesidad. No era judía. Eso es todo. Bueno, en la Biblia muchas veces sucede que se habla de personajes de los que únicamente se dice era hijo de, o era el papá de, o era la mamá de, pero no se describe específicamente el nombre. Esto no quiere decir que no sea importante.
Ahora vamos a mirar por lo que estamos enfatizando en la fe, que fue muy importante esta mujer con respecto a la fe que en el Señor se debe tener. Pero pues obviamente no se describe mayor cosa de ella. Una pagana, una mujer cananea. Y bueno, vino a Jesús, dice en el versículo 25 de Marcos, en el capítulo 7, dice que luego que oyó, vino a Jesús. Oyó que Jesús estaba por allí y vino. No era la primera vez seguramente que oía. Vuelvo a insistir que la fama de Jesús había traspasado las fronteras. Y muchos se enterarían, pero no todos vendrían. Bueno, a ellos no les interesaba. De pronto dentro de la cultura judía era importante dónde estaba Jesús por la seria amenaza que representaba para el statu quo religioso de Israel. Pero fuera de Israel, ¿cuál era el problema? Era un judío que pregonaba una doctrina, así que no había mayor riesgo o peligro. Pero en este caso, ella se enteró, como seguramente otros, que Jesús estaba por allí, pero ella tomó la iniciativa y dice, y vino a Jesús. No se encontró casualmente, tomó la iniciativa de ir hasta donde Jesús estaba. Y recuerde que Jesús no estaba haciendo una movilización. Jesús había ido a un lugar donde pasara lo más desapercibido posible, pero allí llegó esta mujer. Sigamos en el capítulo de Mateo 15, versículo 22. Dice, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuál fue el motivo, la razón para acercarse a Jesús? A diferencia de aquellos fariseos y escribas de los que hablamos inicialmente en esa controversia en la región de Galilea, esta mujer no vino para discutir asuntos de fe. ¿Tendría? Porque toda esa región obviamente adoraban dioses, tenían cultura religiosa diferente, así que pudo venir a confrontar, como en un momento determinado lo hizo la mujer samaritana cuando le dijo a Jesús, es que ustedes adoran en Jerusalén y nosotros hacemos lo mismo aquí en Samaria, y ella empezó a poner las diferencias religiosas. En este caso, ella no viene a confrontar, no viene a discutir sobre creencias religiosas. Lo único que sabemos de ella, según este versículo, es que ella tiene una necesidad. Y eso es importante que siempre lo pensemos. Lo que nos acerca, lo que nos aproxima, lo que nos hace vulnerables son precisamente las necesidades. Nosotros en nuestras fortalezas, cuando no tenemos dificultades, cuando la vida está rodando como quisiéramos que fuera, en el caso particular de cada uno, nosotros obviamente vivimos la vida, la disfrutamos. Pero cuando tenemos dificultades, eso nos hace tener un alto en el camino y de alguna manera pensar en cómo resolver esos asuntos. Cuando no está en nuestra capacidad, tenemos que acudir a algo o a alguien más. En este caso, seguramente ella había intentado hacer muchas cosas, pero no le dieron resultados. Se enteró que Jesús estaba, sabía de lo que Jesús podía hacer y se desplaza hasta allá. Recuerde que no es una mujer judía. Hace 8 días hablamos de la fe de un soldado romano. Hoy estamos hablando de la fe de una mujer sirofenicia, una mujer cananea, una mujer no judía. Y esto tiene su connotación particular y la vamos a acentuar en la medida que sigamos desarrollando el tema. Entonces, ella le pidió ayuda a Jesús. ¿Cuál era su problema? Ni siquiera era un problema de ella, sino un problema que tenía que ver con ella y con algo muy importante en su vida. De pronto, para los que Dios les ha dado esa oportunidad de constituir una familia, de tener unos hijos, los hijos se vuelven en el tesoro más preciado de los padres. Hay muchas cosas que anhelamos, hay muchas cosas que quisiéramos, pero siempre prioritariamente están los hijos. Por eso hubo muchas decisiones que nosotros hubiésemos querido hacer porque nos generaban a nosotros un bienestar, un beneficio, pero no las hicimos porque a cambio de ello buscamos hacer algo que beneficiara a los hijos. Así que cuando se trata de los hijos, el asunto es un asunto que tiene máxima prioridad. Y esto debería ser siempre así. No todas las veces lo encontramos, no son todos los casos. Hay personas que a sus hijos los dejan a su suerte, simplemente los trajeron a esta vida y que cada cual se defienda como pueda. Pero la responsabilidad de la paternidad, la maternidad, implica que podemos nosotros cada día, en la medida de nuestros recursos y oportunidades, proveer para nuestros hijos. Así está establecido. Así que esta mujer tenía un problema en su hija.
Su hija tenía una gran dificultad, dice, estaba gravemente atormentada por un demonio. Bueno, no era raro. En la región de Israel, en la región de Galilea, Judea, encontramos muchas veces Jesús enfrentándose a demonios que estaban en las personas. Entonces estamos hablando del endemoniado gadareno, estamos hablando de los demonios que habían en personas que el Señor sacaba, incluyendo a María Magdalena. Pero estamos en una región que no tiene la cultura religiosa de Israel. Obviamente su cultura religiosa es una cultura religiosa pagana, mucho más propensa a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque adoran efectivamente a dioses que no son dioses. Y muchos de esos dioses a los que ellos adoraban simplemente eran demonios. La Biblia siempre habló muy claro de eso. El único Dios verdadero es ese Dios revelado en la creación, en Cristo Jesús y a través de su palabra. Lo demás no son dioses. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué son? En este caso vemos a una mujer endemoniada, tenía un demonio propio de una adoración a un culto que no es el de Dios, también puede terminar siendo posesa de ese espíritu. Y su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Digámoslo de esta manera para que nos quede más fácil entender, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero eso como que suena muy de esa época. Pongámoslo en contexto de esta época. Si a su hijo le decretaran un cáncer linfático, uno dice, no, ya la cosa es diferente. Bueno, estamos hablando de algo que atormenta gravemente a su hijo. Si a un hijo le detectan, unos análisis médicos determinan que hay una enfermedad letal en su vida, eso es un grave tormento, no solamente para el hijo, sino para los padres. Por eso esta mujer, con esta situación que atormentaba a su hija, va a buscar a Jesús. Ahora, no lleva a su hija, va ella a buscar. Entonces estamos hablando de un elemento que estamos en esta época incentivando entre nosotros, que es la oración de intercesión. El poder interceder, ir en lugar de una persona a la presencia de Dios para pedir su favor y ayuda, su misericordia y gracia. Ella lo está haciendo por su hija, porque debido al tormento que está sufriendo, no la puede desplazar. No la puede movilizar, no la puede llevar. Así que ella va a la presencia de Dios. Como es la intercesión. ¿Por cuánta gente no estamos orando? ¿Por cuántas necesidades no estamos pidiendo en intercesión? Que personas que ni siquiera se unen con nosotros en oración, porque no pueden, porque no están disponibles, porque la situación es tan difícil que les limita para hacerlo. Pero ahí están los que se colocan como intercesores. Esta mamá asume el papel de interceder y por lo más valioso, lo más importante que hay en su vida. Y esto escúchenme muy bien los padres, por los hijos. A veces nosotros intercedemos ante Dios, oramos ante el Señor por las situaciones laborales, económicas, las situaciones relacionales en el sentido social. Y a veces las familiares y las más importantes, las de los hijos, se quedan ahí en el tintero como si no fueran lo más importante. Para ella eso era lo más importante, su hija. Ahora, no solamente el dolor que esto causaba, la ansiedad que podía generar en la mamá ver a su hija en esa condición, sino que lo que la mueve a ella, esa fe que de un Jesús que había escuchado y que por primera vez va a ver, es la fe que de pronto traiga salud y sanidad a su hija. Eso piensa ella. Y por eso se acerca a Jesús como lo hace. Va y lo busca. Muchos oyeron, no se arrimaron. Ella escuchó que estaba y ella fue. Ahora, no fue reclamando derechos, no fue pidiendo que se le diese porque merecía. La Biblia dice, ten misericordia de mí. Y habla, Señor, Hijo de David. Es un reconocimiento de Jesús que aún los mismos judíos muchas veces les costó trabajo reconocer. Que Jesús era el Hijo de David. ¿Sabe qué significa eso? Dentro del marco del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, es que están reconociendo en el Hijo de David la promesa de que Dios levantaría de esa descendencia de David finalmente al Mesías. Y muchos judíos, con toda la oportunidad que tuvieron, no lo reconocieron. Y una mujer que está fuera del territorio judío, que no tiene mucha información como otros,
Inmediatamente se aproxima, le dice, Señor, hijo de David. Y acude con un sentido de humildad, no por mérito. Ten misericordia de mí. Y es bien importante esto porque nosotros muchas veces tenemos grandes oportunidades y las estamos desperdiciando. Y vienen los que de alguna manera menos oportunidad han tenido y aprovechan y se benefician de eso. Eso sucedió, hace 8 días lo veíamos. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, no he hallado tanta fe como la del centurión. Y en este caso encontramos una mujer fuera del territorio de Israel que tiene una confianza en el Señor, que hace un reconocimiento de Jesús como el Mesías, que muchos en Israel nunca realizaron, nunca llevaron a cabo. Muy bien, sigamos entonces en este Evangelio de Mateo en el capítulo 15, en el versículo 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Muy bien, encontramos que Jesús inicialmente la ignoró, como si no la hubiese escuchado. Seguramente la mujer clamaba, y eso implica que levantó su voz y que específicamente hablaba a Jesús. Parecía un acto de descortesía, que Jesús ni siquiera hubiese respondido diciéndole ahora no, o espera más tarde, o vuelve mañana, sino que Jesús simplemente no respondió palabra. Uno podría pensar que Jesús en ese momento estaba cometiendo un error. Recuerde que estamos hablando de Jesús, quien no cometió error alguno. Y sus discípulos de alguna forma se aproximaron a Jesús diciendo, Señor, ya las he escuchado. Y más ellos decían, Señor, ¿sabe qué? Es un fastidio. Esta mujer gritona todo el tiempo aquí detrás de nosotros, nos va a volver locos. Señor, ¿sabes qué? Dile que se vaya, despídela. De pronto 2 cosas aquí son importantes. ¿Por qué Jesús no le había dicho nada? La primera está ahí. ¿Cómo respondían los discípulos? ¿Qué dirían ellos? En lugar de acercarse a decir, Señor, mira, esta mujer viene ya hace un tiempo ahí siguiéndonos y está clamando que le escuches, que ella quiere pedirte algo. ¿Por qué no te detienes y le hablas? No, no dijeron eso. Lo que los discípulos dijeron es, despídela. Ella no es de nosotros, ella no es judía. Recuerde esto, ella no es judía. Hace 8 días decíamos del soldado romano que él es un soldado romano, Señor. ¿Cómo le vas a sanar el siervo? Y a esta mujer que no es judía, sirofenicia, ¿cómo le vas a escuchar? Más bien despídela. Las actitudes de aquellos que se consideran que son los únicos merecedores de los beneficios. Esa fue la primera actitud que Jesús está confrontando allí. A ver cómo reaccionan ustedes. ¿Se vuelven intercesores? La mamá viene a interceder por su hija y los discípulos, en lugar de interceder por esta mujer, lo que hacen es, Señor, sácala del camino. Primera razón. Recuerde que Jesús siempre tiene razones. Y la segunda es mostrarnos la importancia de la perseverancia en la oración. Porque ya clamó, el Señor la ignoró. Aún los discípulos seguramente le habían hecho mala cara, habían tratado de apartarla, y ella siguió, persistió. Y dice en el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerde que Jesús está desarrollando su ministerio y dentro de su ministerio lo que está diciendo, yo por ahora estoy enfocado en la casa de Israel. He sido enviado a darle testimonio al pueblo de Israel acerca de las profecías del Mesías. Cuando él les preguntó, ¿y ustedes qué creen que soy? Ellos dijeron, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bueno, era eso lo que él buscaba, que se identificara claramente la profecía del Antiguo Testamento en ese Mesías que Dios iría a enviar, que ahora estaba entre ellos. Por eso habla de primero he sido enviado a la casa de los hijos de Israel. Pero ella insistió. De pronto la respuesta fue a los discípulos. No deja de pensar uno que ella pudo haber escuchado. Cuando Jesús les dijo, no, es que yo pues no le he respondido nada, es porque vine primero a la casa de Israel. Pero ella en el versículo 25 vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Insistencia. Persistencia, con una actitud humilde. No vino a decirle, bueno, ahora usted qué se cree, y ahora solamente entonces los judíos, y bueno, todo el problema racial que había. No, ella viene ante Jesús
Me imagino que se abre espacio y se postra ante él y le suplica que le socorra. Persistencia. Claro, el enfoque de Jesús, y lo vamos a poder leer en varios versículos de la Biblia, estaba primero con respecto a darle testimonio a Israel, para luego sí pensar en que a través de Israel íbamos a darle testimonio al mundo. Y como Israel no estaba en la disposición, levantar la iglesia para que diese testimonio al mundo. En el versículo 26 él le responde entonces, ya viéndola allí a sus pies y pidiéndole que la socorra, él le dice, mira mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el capítulo del Evangelio de Mateo dice, pero déjame primero que se sacien los hijos, hablando de Israel. Aquí entonces hay una diferencia entre los israelitas y los cananeos, una diferencia que viene de historia. Porque cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo entró a la tierra prometida con Josué, los que estaban allí eran los cananeos. Entonces estamos hablando de un problema histórico entre ellos, entre los hebreos o israelitas que conocemos ya en la época de Jesús, con los cananeos, pueblos que habitaban en esa región. Y una de las cosas que los separaba precisamente eran esas costumbres y esa cultura de un solo Dios, mientras los pueblos cananeos eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían varios dioses. Israel un solo Dios adoraba. Eso se iba a eliminar finalmente. Porque así como el Señor venía a ser salvador para la casa de Israel, el Señor venía, según Juan 3:16, a ser salvador también del mundo. Entonces esa barrera que existía, esa barrera histórica que había con respecto a la salvación, se iba a tener que quitar. En su momento, ¿qué quitó esa barrera? Según nos enseña el Nuevo Testamento, lo que le quitó la barrera para que los que no eran judíos pudiesen acercarse, al igual que los judíos, que se pudiesen reconocer en Cristo Jesús, y su necesidad sería la cruz. La cruz de Cristo es lo que hace que las barreras caigan, porque Él murió por todos los hombres. Pero en este momento todavía Jesús no ha ido a la cruz, y lo que está diciendo es, déjame primero que se sacien los hijos. Eso es lo que dice en el Evangelio de Mateo, de Marcos, dice, déjame primero que sacie a los hijos. No le está diciendo que no, dice, déjame primero y luego. Si vamos nosotros a Romanos, al capítulo 1 de Romanos, cuando está Pablo hablando de estas diferencias, y Pablo sí que lo entendió porque obviamente fue llamado a ser testigo a los pueblos no judíos, a los gentiles, Pablo dice en el versículo 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que es para todos, pero de alguna manera Pablo dice, vino primero a los suyos, y cuando los suyos no le recibieron, Juan capítulo 1, entonces a todos aquellos que creyeron en él les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Todo tiene su orden. Y usa un término que para los judíos era un término que usaban despectivamente de todos los que no eran judíos. Perros lo llamaban. Pero en el caso de Jesús, mire cómo usa la palabra perros. Él no dice, es que tú eres una perra, quedaría muy mal. Dijo, no está bien que nosotros tomemos la comida de los hijos y se la demos a los perrillos. Es un término muy diferente a ese discriminatorio que usaba el pueblo de Israel con respecto a los otros pueblos. Perrillos es una actitud muy emotiva, en el sentido de, mujer, te entiendo, pero es que todavía no es el momento. Por eso ella no se siente ni ofendida, ni rechazada, sino al contrario, cuando Jesús dice, es que es necesario que los hijos coman y no se le puede echar la comida a los perrillos, ella ve en eso una oportunidad. Es mi oportunidad, Señor. De pronto otros ya la han tenido, otros la están teniendo, pero yo busco mi oportunidad. ¿No era el momento? De pronto. Primero era la casa satisfacer a los hijos. Luego nos preocupamos de los demás, pero en ese caso ella le dijo, Señor, sí. Miren el versículo 27, Señor, sí, tienes toda la razón. Tú vienes porque eres el hijo del Dios que el pueblo de Israel adora. Tú vienes a responderles a ellos, Señor, sí, yo lo entiendo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que ella aceptó porque entendió. No hubo queja, no hubo disputa. No estaba enojada,
pero vio la oportunidad para seguir intercediendo por su hija. No lo encontró como un impedimento, sino más bien como una nueva oportunidad. Sí, Señor, yo entiendo eso, pero ¿sabes qué? Yo solamente te pido no el pan de los hijos, sino una migaja que caiga de la mesa de los hijos. O sea, Señor, yo entiendo que tú tienes que darle el pan, el alimento a tus hijos, pero Señor, una migaja, las migajas que caen de la mesa. Qué interesante, ella suplicaba por migajas cuando el pueblo judío tenía el pan que descendió del cielo. Según dice Juan capítulo 6, Jesús era el pan que descendió del cielo y ellos rechazaban al pan y esta mujer anhelaba una migaja. Esto para ir haciendo unas aclaraciones de lo que ya hace 8 días planteábamos. Los judíos decían es para nosotros y los discípulos, aún considerándose ellos como el pueblo del Mesías, discriminaban también a los que no lo eran. Un centurión, un romano que nos aflige, una mujer sirofenicia, que es una mujer idólatra, que es una mujer de una cultura que siempre ha sido un problema para Israel. Ella no merece, descalifican. Pero esta mujer insiste diciendo, Señor, si fuera una migaja, yo no te pido el pan de los hijos, una migaja. Valoró lo que era una migaja cuando el pueblo de Israel no valoraba el pan completo. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes no valoramos lo que un no creyente anhelaría de Dios? Tenemos nosotros la mesa servida a nuestro gusto, para nuestro disfrute, y no la usamos. La rechazamos, la menospreciamos. Lo que Dios tiene para nosotros no es lo más importante. Tenemos nuestros propios planes, tenemos nuestros propios propósitos. Nosotros no necesitamos la provisión de Dios. Qué triste que rechazamos el pan cuando otros quisieran apenas si la migaja de ese pan. En el versículo 28 Jesús dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mire lo que Jesús dice. Ahí ya Jesús dijo un momentico, como que aquí hay algo que tenemos que aprovechar. Segunda situación. La primera decíamos, a ver cómo reaccionaban los discípulos. Perdieron el examen. Despídela. Y la segunda, cómo reacciona una persona que tiene fe. Insiste, persiste, continúa pidiendo. Y entonces Jesús dice, grande es tu fe. Y en el Evangelio de Marcos dice, por esta tu palabra. Y empieza Dios a través de Cristo a hacer respuesta para los que no eran judíos. Para gentiles, como hace 8 días con el romano. Sacó a relucir la fe de esta mujer gentil. Volvemos al mismo contraste. Los que más debían manifestar esta calidad de fe, esta persistencia, esta convicción, eran los judíos y los judíos no lo hacían. Confrontaban, peleaban, discutían, querían imponer su criterio. Mientras esta mujer le dijo, yo entiendo todo lo que tú dices y tienes toda la razón, pero si fuera una sola migaja, con una migaja me es suficiente. Las migajas pueden satisfacer las necesidades espirituales de cualquier persona. Las migajas de Dios. ¿Cómo será el pan completo? Esto es una joya de fe, como la de hace 8 días. No encuentro mayor fe en Israel, dijo el centurión. Y aquí le está diciendo a sus discípulos, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Recuerde que Jesús no se deja admirar todas las veces. Cuando Jesús habla de estas cosas es porque Él entiende y sabe lo que eso significa. Y en el versículo 28 concluye esta historia diciendo, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el evangelio paralelo dice, y cuando llegó a su casa, esta mujer se fue con esa palabra. ¿Recuerdan hace 8 días? No es digno que entres en mi casa, pero di una palabra y esa palabra será suficiente, dijo el centurión. Aquí la mujer, cuando el Señor le dijo, hágase conforme a tu fe, ella se fue. Convencida de que cuando llegara a su casa el demonio había salido de su hija y su hija estaba recuperada. Y así dice en el Evangelio de Mateo, su hija estaba acostada en su cama reposando. Ya ese tormento del cual había sufrido ya no existía. ¿Todo por qué? Intercesión, una fe solamente en que la migaja. Hace 8 días una palabra, hoy una migaja. Hace 8 días podíamos decir, los discípulos oyeron todos los discursos que quieran. El pueblo de Israel escuchó todas las enseñanzas que quieran. Y este hombre decía, una palabra tuya es suficiente. Aquí estamos diciendo, el pueblo de Israel tenía la mesa servida para comer todo lo que quisieran.
pero la menospreciaron. Esta mujer dijo, una migaja me basta, Señor. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que de alguna manera nosotros seamos reconocedores de que muchas veces no es que rechacemos, sino que menospreciamos. Nosotros no rechazamos a Jesús, muchas veces menospreciamos lo que Él nos ofrece. Usted me dice, yo soy un creyente. Claro, eres un creyente. Y todo lo que Dios dice para ti como creyente son bendiciones. Todo lo que Dios tiene para ti es bendición. En Cristo Jesús somos bendecidos, pero nosotros menospreciamos esas bendiciones y buscamos las nuestras. Por eso muchas veces nuestra vida se encuentra enredada en 50,000 cosas que no son las que Dios nos llamó a hacer. Y las que Dios nos llamó a hacer las estamos dejando abandonadas. Hace unos días en el ayuno decíamos acerca de eso. El cristiano hoy día está enredado en tantas cosas que son superficiales, temporales y pasajeras, y se está olvidando de lo más importante, lo que es trascendente y eterno. Y esta es la amonestación del día de hoy. Teniendo el pan completo, menosprecias. ¿Cuántos darían una migaja de ese pan para saciar su necesidad? Quisiera que ustedes reflexionaran eso. Tú podrías decir como esta mujer, Señor, me basta una migaja, pero te doy gracias porque ha habido pan suficiente tuyo para mí. Y tomar acciones, porque esto no se trata de darnos golpes de pecho, me culpa, sino ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo voy a responder yo? ¿Voy a responder como esta mujer? Voy a decirle, Señor, tú tienes tus razones y propósitos, y te entiendo y te comprendo. Ten simplemente misericordia de mí. No vengo a reclamarte nada. Solamente vengo a poner mi necesidad ante tu presencia. Y se fue satisfecha. Su necesidad fue llena. No tuvo que verlo antes de creer. Creyó y luego vio. Cuando llegó a su casa, su hija estaba sana. Seguramente Jesús se desplazó de Tiro y de Sidón hacia nuevamente la tierra de Israel y pasó a la historia este episodio, pero no quedó en el olvido. Allí hay una mujer, como hace 8 días un romano, una mujer sirofenicia que creyó en Jesús, como Jesús esperaría que creyeran los que han escuchado acerca de él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Porque eres un Dios que eres así, nos muestras que para ti no hay barreras, límites, discriminación, que para ti no existe el que no es digno. Simplemente, oh Dios, tú tienes tu tiempo para todos y cada uno de nosotros. A veces nos toca entender lo que esta mujer entendió y poderle decir, sí, Señor, tú tienes razón, todo tiene su lugar, su momento, su tiempo, y yo espero el mío, Señor. No me voy desechada, no me voy menospreciada, no me voy dolida. Simplemente, Señor, una migaja cuando caiga de la mesa, yo la voy a aprovechar. Y ese día cayó la migaja de sanidad para su hija. ¿Qué necesitas tú si tienes en el Señor tu pan completo? Tienes a Cristo, el pan de vida. No te hace falta nada. Solamente aprovéchalo, disfrútalo, utiliza lo que Dios ya te ha dado, lo que te ha enseñado, lo que ha formado en tu vida. Aprovéchalo, es tu ventaja, es tu bendición. Gracias, Señor, te damos por eso. Te bendecimos en el nombre de Jesús y permítenos, ya tenemos la fe de un soldado, la fe de una mujer sirofenicia, no judíos, pero que creyeron en ese Mesías que tú habías enviado al pueblo judío. Nosotros somos como ellos. Tu palabra dice que vendrían de occidente y de oriente. Nosotros venimos del occidente de esa región y te decimos, creemos. Una palabra tuya bastará, una migaja tuya sería suficiente, Señor. Te damos gracias porque tenemos pan completo y tenemos suficientes palabras tuyas en las cuales afirmar nuestra fe. Te damos gracias, te bendecimos, ponemos esta semana que hemos terminado en tus manos con acción de gracias. Ponemos la semana que vamos a iniciar en tus manos, bendición sobre ella porque sabemos que la has preparado de antemano y caminaremos en tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, Dios les guarde. Próximamente estaremos aquí desde la iglesia, no se les olvide. Vayan preparándose. Dios les guarde.